Buenos días, alumnos. Buenos días, alumnos. Estamos. A ver cómo se pone esto. Muy buenos días, chicos. Entonces, vamos a empezar con la sesión, curso de economía. El tema de hoy es proceso económico. Soy que les habla, soy Juan José Ávila. ¿Ya? Hablar del proceso económico es hablar de una serie de etapas, ¿no? Es hablar de una serie de actividades en sí que el hombre realiza con el ánimo de poder, pues, satisfacer, ¿no? De lograr aquello que le permite sentirse satisfecho, ¿no? Aquello que le permite, pues, reducir ese conjunto de necesidades que día a día, pues, propongo. Hay que recordar que estamos frente a un problema que se llama escasez y que los recursos, ¿no? Sino que nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades, tenemos que hacer una serie de actividades, ¿no? Tenemos que hacer desde la creación, ¿no? La repartición, hasta el mismo hecho de, pues, darle uso, ¿no? El consumo. Entonces, ese proceso económico es una sumatoria de actividades que están ligadas entre sí a satisfacer o a saciar nuestras necesidades, ¿correcto? Por eso me dice, ¿no? Es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente. Continua, permanente, significa que es día a día, ¿no? Y esto va a seguir sucediendo por los años, por los siglos, por los milenios, ¿no? Hasta que, bueno, pues la especie humana pueda existir, ¿no? Mientras que la especie humana exista, van a existir las necesidades. Entonces ahí van a estar, pues, precisamente ese gran dilema de que nuestras necesidades son infinitas o son muchas en número, demasiadas en número, frente a los recursos disponibles que seguro que con el tiempo se irán, pues, limitando aún más. Entonces el hombre tendrá que empezar a producir o a crear aquello que requiere, ¿no? Entonces, es un conjunto de actividades ligadas, ¿no? A la satisfacción de nuestras necesidades. Por medio de estas actividades se generan recursos llamados bienes, pueden ser servicios, pueden ser instrumentos, pueden ser una serie de cosas que tengan utilidad o sea, tengan valor, necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿quiénes son los que participan en un proceso económico? ¿No? ¿Quiénes son los que van a ser parte de estas actividades económicas, ¿no? Van a estar ahí, pues, con su dedicación, con su esfuerzo, ¿no? Para poder realizar precisamente estos actos económicos. Bueno, pues vamos a tener a las familias, ¿correcto? Vamos a tener a las empresas y vamos a tener también al sector público, ¿ah? Cada uno de ellos va a cumplir un rol dentro de la economía, ¿no? Dentro de un sistema económico. Y por ende, por ocupar un rol, va a ser como un personaje, como si fuera un actor, ¿ya? Por lo tanto, las familias tendrán un papel, como todo actor que tiene un papel y que tiene que desempeñar, ¿no? Algún tipo de figura, algún tipo de posición. En el caso de las familias, bueno, pues también realizarán un rol, ¿no? Realizarán algún tipo de actividad. Entonces, ¿cuál es el rol que les corresponde a las familias? Es el de consumir, ¿no? Las familias consumen. ¿Y qué consume una familia? Bueno, la familia consume productos, bienes y servicios. ¿Y por qué los hace? Porque quiere satisfacer sus necesidades. Entonces, como la familia quiere satisfacer sus necesidades y tiene que consumir bienes y servicios, entonces las familias se dirigen a los puntos donde pueden encontrar esos bienes y servicios. A ellos les vamos a llamar consumidores, ¿correcto? Van a destinar parte de sus ingresos al gasto para consumir, para saciar sus necesidades. Las empresas, por otro lado, van a ser otros actores, ¿no? Otros participantes que tienen por meta el ofrecer. Ofrecen, ¿no? Venden productos, pero los venden porque los han producido. Entonces las empresas por excelencia producen bienes y servicios, que coincidentemente son los que las familias quieren. Las empresas, para poder producir estos bienes y servicios, tienen que hacer una serie de sacrificios. Entre ellos está el tema de pagar, ¿no? Pagar a los que participan de sus procesos. Por ejemplo, las empresas contratan a las familias, pagándole a las familias para que ellas puedan brindar su trabajo. Por otro lado, tenemos a las familias, tenemos a las empresas, y vamos a ver que hay un punto mediador entre ellos, ¿no? Hay una especie de armonizador de las relaciones que se puedan dar entre empresas y familias, o familias y empresas.
y ese va a ser el Estado. El Estado, como parte del sector público, se encarga de regular las actividades económicas, poniéndole los alcances y los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Tiene su participación o su función dentro de la vida económica o el sistema económico. Así que, en conclusión, podemos decir que los participantes de las actividades económicas, ¿no? Se les vayan a llamar agentes económicos porque son los que se mueven dentro de estas actividades, porque son los que realizan, ¿no? Ya sea como ofertantes, o sea, creadores y oferentes que ofrecen, o como aquellos que padecen las necesidades y consumen, demandan. Y en medio, alguien que le pone las reglas a estas participaciones o interacciones. ¿Entendido? Entonces, tres agentes económicos, las familias, las empresas y el sector público. Ahora, no hay que pensar que estos tres agentes económicos son los únicos que existen, ¿no? Hay más agentes económicos, pero por la naturaleza de la clase, ¿no? Y obviamente porque vamos de menos a más, vamos a ir agregando agentes económicos. Está el sector externo, está el agente financiero, que son muy importantes, ¿ya? Entonces hay tres agentes económicos que desempeñan, bueno, pues sus actividades económicas. Ellos son los que realizan las acciones en búsqueda de satisfacer las necesidades. Me dicen que el proceso económico es un conjunto de actividades económicas y me dicen también que las actividades económicas son aquellos actos que el hombre realiza para saciar sus necesidades, como el trabajo, la producción, el comercio, ¿no? El consumo, el ahorro, entre otros más. Cada uno de ellos es un conjunto de decisiones y por ende es un acto, ¿ya? Entonces, este proceso económico está sujeto a 5 actos en general. Producir, circular, distribuir, consumir e invertir. Una vez más, el proceso económico está hecho por 5 fases, 5 etapas. En este caso tenemos a la producción como una etapa de creación, ¿no? Una etapa de transformación, de adaptación de los recursos iniciales para que puedan ser usables. La circulación como segunda etapa del proceso económico, ¿no? Ligada, muy ligada a la interacción entre los que crean y entre los que tienen las necesidades. La distribución, que está relacionada a la repartición de la riqueza. Mucho cuidado, porque aquí distribución se puede confundir con circulación. Algunos plantean que la distribución es el momento de llevar los productos hacia los mercados, ¿no? Y suelen confundir también. En el caso de esta distribución, es una distribución económica, es una distribución de rentas, de ingresos. El consumo, el uso y la inversión es asumir mediante una estrategia o una planeación, bueno, pues un acondicionamiento de una nueva producción, o sea, poder mejorar los niveles productivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pasos tiene o cuántas etapas tiene este proceso económico? A ver, ¿los escucho? 5 pasos. Tiene 5 pasos. Sí. ¿Qué cosas tienen en común cada uno de ellos? En común, ¿qué se parecen? ¿Qué cosas son cada uno de ellos que se parece uno con el otro? ¿Mm? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tiene de parecido uno con otro? Que son parte, ¿o de qué? El proceso económico. Son parte del proceso y por tal razón Económicas. son actividades económicas, ¿no? Son actividades económicas. O sea, el proceso económico es un conjunto de actividades económicas. Pregunta, ¿y qué es una actividad económica? ¿No? Porque debe haber una respuesta, ¿no? A la actividad económica. Entonces, ¿qué cosa es una actividad económica? La acción que no me para satisfacer las necesidades. Claro, una actividad económica es un conjunto, ¿ya? De pasos que se realizan para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? O sea, en eso dependen nuestras necesidades, depende de las actividades o de las acciones que nosotros hagamos para poder, bueno, pues estar bien, ¿no? Sentirnos satisfechos, ¿no? A ver, entonces seguimos. Quedamos acá. Ahora,
cada una de las fases tiene un hecho en particular. O sea, hay una razón en particular para cada paso, para cada etapa. Y es que, como tiene 5 etapas o 5 pasos, ¿no? Coordinados, de secuencia lógica, ¿no? Incluso podríamos decir que uno después de otro, hasta podríamos determinar el primero, ¿no? Bueno, por ciertos indicios podríamos nosotros decir, este es primero y esto le sigue, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio fin, pero en conjunto tienen un fin general. O sea, cada uno de ellos tiene su propio objetivo de cada uno, pero la suma, la concordancia de los 5 genera uno, ¿no? Común, uno general, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que uno pretende, ¿no? En el, en este caso, en la etapa de producción. En la etapa de producción lo que se busca es la creación, ¿no? La creación de productos. En la circulación, el intercambio de productos. En la distribución, el reparto de la riqueza para poder acceder a esos productos. En el consumo, el uso de los productos con miras a satisfacer nuestras necesidades. Y la inversión, bueno, pues es una planeación, ¿no? Es una proyección de la mejora del proceso de producción, o sea, de crear más productos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, repito, tiene su propio objetivo, pero en común, todos ellos, ¿qué cosa deben generar? Deben producir bienestar general. ¿Dónde hemos escuchado eso de bienestar general? ¿Mm? ¿Dónde? A ver, chicos, ¿dónde hemos escuchado eso de bienestar general? ¿Ah? No es la primera vez que yo lo escucho. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde? Eso de bienestar general es una de las finalidades, es la finalidad en sí de la ciencia económica, ¿no? O sea, producir bienestar significa el haber satisfecho las necesidades o haber optimizado la satisfacción de las necesidades por parte de la población. Entonces, ante esa situación, bueno, pues es indudable, ¿no? Que las personas, bueno, pues se van a sentir mejor, ¿no? La, el nivel de vida se va a optimizar, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el tema de, ¿no? El objetivo general es, bueno, producir el bienestar en toda la población. ¿A partir de qué? A partir de la creación de productos, a partir del intercambio de productos, a partir de la distribución de las rentas o de las riquezas, a partir del uso de esos productos y a partir de poder mejorar estos procesos para aumentar, ¿no? La capacidad o la eficacia al momento de satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, ahí está cada una de ellas. Pregunta, ¿cuál sería el objetivo de la circulación? ¿Qué se espera en la circulación? Chicos, ¿qué cosas se espera en la circulación? Que el producto sea El producto que se ha trasladado. Sea, ya se ha trasladado, pero más allá de que el producto sea trasladado, ¿qué cosa es lo que yo quiero? ¿Qué persigo en la circulación? Porque mira, por ejemplo, yo puedo trasladar un producto a un negocio y puedo tener mi producto en el negocio. Y si bien es cierto, es importante haberlo llevado a mi negocio, mi puesto de venta o a mi centro de comercio, de nada me serviría si no pasa qué, si no se vende. si no se vende, ¿no? Si alguien llega, si nadie llega y no lo compra. Entonces, más allá del traslado, está ¿qué cosa? El poder intercambiar, el poder venderlo o en todo caso que otro lo pueda comprar. Ese es el propósito, ¿no? O sea, que pues, se pueda negociar ese producto, ¿no? Que se pueda cambiar un producto por otro. ¿Cuál sería el objetivo de la producción, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de la producción?
Generar bienes y servicios que puedan ser La, intercambiados. claro, ¿no? El poder intercambiar, ¿no? El poder transformar, crear productos, ¿no? El poder tener estos productos que van a asumir, vamos a ver, un valor mayor, ¿no? Van a tener una cierta apreciación o valor económico que permita su intercambio. En la distribución, el reparto de las riquezas, ¿no? En el caso del consumo, por ejemplo, la utilización del producto y en el caso de la inversión, pues las mejoras. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es detallar cada uno de ellos. Por ejemplo, la producción, que por el momento la vamos a llamar así, es la primera etapa del proceso económico. Ahora, ¿por qué le voy a llamar primera etapa? Porque si nosotros nos remontamos al pasado, nos vamos a mucho tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que el hombre, la primera tarea que el hombre tiene, ¿no? La primera acción que el hombre va a realizar es la creación, ¿no? Es la creación de los elementos que necesitaba para vivir. Pero en parte es razonable y en parte no. ¿Por qué? Porque el hombre, en primer lugar, crea, pero no crea transformando las cosas, ¿no? O sea, no es que las cambie notoriamente, sino que accede a ellas retirándolas o sacándolas de su medio, o sea, de su naturaleza, ¿no? Del lugar donde están. ¿Quién rodea al hombre? Rodea a la naturaleza. Y por lo tanto, inicialmente el hombre que necesitaba vivir, que necesitaba alimentarse, que necesitaba refugiarse, entonces el hombre toma lo de la naturaleza, lo que la naturaleza le provee, ¿no? Y a partir de ahí empiezan las actividades económicas. Y a partir de ese momento el hombre empieza a producir. Por ejemplo, el hombre recolecta semillas, frutos, ¿no? Entonces eso significa que el hombre está produciendo, porque la intervención del hombre dentro de la naturaleza es una transformación de esa naturaleza. Entonces ya de por sí estaba produciendo. Y con el paso del tiempo, el hombre, bueno, pues mejorando, fue especializándose, ¿no? Fue perfeccionando su actividad de producción. Y ya no solamente fue la recolección, sino ya pudo pasar a la casa, ¿no? A la domesticación, ¿no? Actividades agrícolas, entre otros más. Entonces, todo ello está ligado a este primer punto, ¿no? A esta primera fase. Tenemos a las materias brutas inicialmente, que son los medios naturales, son los elementos potenciales, quiere decir que tienen la capacidad de poder ser convertidos. Luego, la extracción que le realiza el hombre sobre cada uno de ellos permite conseguir las materias. Posteriormente a ello, una adecuación, una transformación, ¿no? Para poder pasarlo a un producto final, el insumo y obviamente el bien final. Nosotros comparamos que el valor de la naturaleza con el valor del bien final, bueno, pues son diferentes considerablemente. ¿Por qué? Porque el bien final tiene todos los soportes o tiene todas las transformaciones que puede haber sufrido para convertirse en producto final, ¿no? Aquí toda la materia bruta sufre un proceso de adaptación, de conversión a un producto en especial, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de los árboles, el bosque, materia bruta, la madera, ¿no? En este caso, los troncos extraídos serían la materia prima, la generación de las láminas, las tablillas, ¿no? De repente por ahí, madera, es el insumo, y ese insumo dentro de una industria de muebles, como producto final, tenemos un escritorio, sería precisamente un bien final, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué pasó con ellos? Se ganó valor. O sea que la producción es la creación de bienes y servicios, pero también yo puedo decir que en la producción se genera valor, se genera un valor que se le agrega al producto inicial, que era la materia bruta. Por lo tanto, en el proceso de producción se genera y se agrega valor, ¿no? Se crea valor, se agrega valor y al final el producto final tiene un valor agregado. ¿Ok? ¿Dónde se realiza la producción por excelencia? Bueno, hace un momento estuvimos hablando acerca de los agentes económicos. Entonces, estos son los participantes. Eso significa que aquí también hay participantes. ¿Quién participa en el proceso de producción? Participa la EM. ¿Quién estaría participando ahí? La empresa. La empresa, ¿no? La empresa es la que está participando, ¿no? La empresa participa reuniendo los factores productivos.
Entonces, como la empresa reúne los factores productivos, o sea, reúne elementos para que se combinen, se transformen y podamos obtener un producto, entonces la empresa se le llama unidad económica, porque unifica recursos económicos. ¿Y para qué los unifica? Unificar es unir, pues. ¿Y para qué los unifica? Para poder producir, o sea, para poder generar bienes. Entonces, el agente económico que estamos viendo es la empresa como responsable de la organización de los procesos productivos, ¿no? Del proceso de producción. Ahí están los factores productivos y al otro lado están los bienes y los servicios. La diferencia entre cada uno de ellos, bienes y servicios, es que cada uno de ellos en este proceso que va a pasar va a sumar su valor con el otro para poder tener un producto con mucho más valor agregado. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la materia bruta nuevamente, la materia prima, al insumo y el producto final. Pero todo esto es producción. Claro, vamos a estudiar a las fases del proceso económico, no nos vamos a adentrar a cada una de ellas, porque esa no es nuestro interés, pero sí vamos a conocer o vamos a detallar, ¿no? Su rol, el rol que tiene cada uno de ellos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el proceso de producción, los factores productivos, ¿no? Luego de ello tenemos el proceso de circulación. En la circulación, lo que sucede es que los productos que ya han sido generados, que ya han sido creados, se van a trasladar. ¿Hacia dónde se trasladan? ¿Hacia dónde trasladaríamos los productos? ¿No? Ponte un ejemplo, pues, ¿no? Imagínate que tú eres dueño de una empresa de confecciones. Por lo tanto, si eres dueño de una empresa de confecciones, confeccionas prendas de vestir. Y si confeccionas prendas de vestir, significa que eres un agente económico, eres un agente de producción. Ahora, ya teniendo tus confecciones, tus prendas, ¿hacia dónde las destinarías? ¿Hacia dónde las llevas? ¿Hacia dónde llevas tus productos? Por ejemplo, miren, hay Mercado. personas que al mercado, hay personas que trabajan la tierra, ¿no? Y realizan actividades agrícolas. Ahora, esas actividades agrícolas, ¿no? Nos generan productos del campo, verduras y frutas. ¿Qué hace el productor agrícola? No deja sus productos en el campo, pues, porque si no, imagínate, tendría serios problemas. Se le estropearía, de repente por desconocimiento no le comprarían y tantas cosas más. Pero, ¿qué hace? Traslada su producción ¿hacia dónde? Hacia los mercados. ¿Por qué la intención de trasladarlos al mercado? ¿Qué cosa es lo que espera lograr en el mercado? ¿Mm? conseguir ingresos. Claro, esa es la idea, ¿no? Trasladar al mercado significa conseguirse ingresos a partir de las ventas, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces va a vender, pero como va a haber un punto en donde va a haber un vendedor, entonces el comprador también va a tener la certeza, ¿no? Va a tener esa seguridad de poder encontrar aquel que le ofrece los productos que el comprador tanto necesita. Por lo tanto, en el mercado lo que se va a producir es el intercambio, ¿no? Dice, la circulación es la actividad económica en la cual la producción generada se traslada hacia los mercados para su intercambio. Como fase del proceso económico relaciona a los que producen con los que consumen, a los que producen productos agrícolas con las familias que quieren comprar verduras y frutas. ¿Qué características tiene la circulación? Aunque la vamos a detallar más adelante, vamos a estudiar sobre ella, ¿no? Sabemos que tiene, pues, relaciona o interrelaciona a los ofertantes y demandantes, a los que ofrecen, a los que demandan, a los que producen y a los que consumen, permite la fijación de los precios. En la circulación se determina el valor de los productos a partir de la negociación precio, perdón, surge el intercambio como una posibilidad de obtener aquello que no produzco y dar aquello que produzco en recompensa, ¿no? O en retribución. Vamos a ver que el intercambio tiene dos etapas o tiene dos momentos, el intercambio directo y el intercambio indirecto. Y obviamente, estamos negociando dentro de un mercado, se ha formado, o la formación de los mercados es propia de la circulación. Aquí tenemos a la circulación, ¿cierto? Me dicen que en la circulación, las empresas, ¿no? Aquí está acá, las empresas, aquí está, las empresas llevan
sus productos, ofrecen sus productos en los mercados, donde las familias coincidentemente fueron a gastar su dinero, o sea, a consumir. El resultado es que intercambiamos los gastos de las familias con el ofrecimiento de las empresas. Por ende, las familias se llevan los productos. Y por ende, la empresa, ¿no? Se queda pues con el dinero de las ventas. ¿Sí? Y todos felices. Pero nos damos cuenta que hay un mercado por debajo. Es que las empresas no crean de la nada. Las empresas tienen que adquirir una serie de elementos, como el trabajo, por ejemplo, ¿no? El trabajo es muy importante para que se pueda transformar la riqueza. Entonces, contratan a los trabajadores, compran materias primas, adquieren maquinarias, ¿no? Instrumentos, equipos. Entonces, debo entender que la empresa también participa del mercado, pero no es de este mercado, porque aquí existe la participación exclusiva de las familias. En cambio, en el mercado que está debajo, vemos la participación, ¿no? De las empresas en esos mercados como compradores. Por ejemplo, compran trabajo y las familias venden su trabajo. ¿Por qué necesitaría trabajo una empresa? Es la pregunta. ¿Por qué necesitaría trabajo una empresa? A ver, chicos, participen. para que generen ingresos. Ya, ¿cómo? 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 La pregunta es ¿cómo? Las empresas contratan a los trabajadores para que los trabajadores hagan el trabajo, hagan la redundancia, dentro de ellas. O sea que gracias a la participación de los trabajadores en las empresas, la empresa funciona. Si no hubiera trabajadores, la empresa no funcionaría. O sea, el trabajo es muy importante para la empresa. Y el trabajo lo tienen las familias. ¿Sí? Las empresas entonces utilizan a las familias para poder no solamente vender, sino también para poder producir. Con su ayuda se produce. ¿Ah? Entonces eso sería con referente a la circulación. Ahora, tenemos a la distribución. La distribución es la tercera etapa de ese proceso económico. ¿En qué consiste? Bueno, pues, una vez que se ha obtenido, ¿no? La riqueza, una vez que los productos han sido creados y se reparten estos productos hacia distintos puntos de venta, ingresa una corriente de ingreso, ¿no? O sea, hay un ingreso que se produce en favor de las empresas que son las que han llevado a cabo el proceso productivo. ¿Entendido? Pero, ¿qué hacemos con ese ingreso? Es la pregunta. Bueno, cuando se produce un resultado, los participantes que favorecieron o apoyaron en ese resultado sienten que tienen el derecho, ¿no? De exigirle una parte de ese resultado, ¿no? Es como, por ejemplo, tú. Si tú participaras en la producción de, vamos a suponer que un día se te ocurre, pues, no sé, ayudar en la cocina, y mamá está haciendo un postre. Entonces, prepara con tu ayuda el postre, ¿no? Un queque, por ejemplo. Entonces tú vas moviendo la harina, sirviendo la harina, vas mezclando, moviendo la masa, ¿no? Controlas el horno, por ejemplo. Has puesto un poquito de tu dinero para comprar de repente el azúcar, ¿no? Cositas que faltaban. Ya se tiene el producto. Ese es el resultado. Pregunta, ¿pedirías o no pedirías una parte de ese resultado? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Pedirían o no? ¿Qué dirías, profesor? Claro, ¿no? Creo que todos haríamos eso. La pregunta es ¿por qué? Por qué nos sentimos con esa capacidad o ese derecho de pedir? ¿No? Incluso podríamos decir que no solamente se pide, sino hasta se exige, ¿no? Pero ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué nos sentimos con esa capacidad? Porque se ha invertido parte de nuestro dinero y esfuerzo en eso. Muy bien, exacto. Esa es la respuesta. Porque hemos estado involucrados en el resultado. Su compañero lo dijo muy bien. Nuestro esfuerzo está comprometido en ese resultado, en esa producción, en lo que se ha creado. Y eso nos da el derecho, nos da esa capacidad de poder decir, yo quiero una parte. Cuando en la empresa se produce, porque tú hace un momento escuchaste que en la empresa se produce, dentro de ella se organiza la producción, los que participan se sienten con ese derecho.
Porque como su nombre mismo lo dice, participaron, ¿no? Fueron participantes porque participaron. Y por lo tanto exigen a la empresa una parte del resultado. Pero no es que uno, por ejemplo, yo estoy en una empresa textil, soy trabajador textil, obrero, y la empresa produce telas o produce confecciones. Yo no le puedo decir a la empresa, dame una parte de la producción de confecciones. No tendría lógica. ¿Por qué? Porque la producción o la confección se hace para vender. Pero sí le podría decir con todo el derecho del mundo al empresario, dame una parte del ingreso que se proviene, que tú tienes, producto de las confecciones que has vendido y donde yo he participado. ¿Me entienden? Y así va a suceder con otros. Esos otros son los factores productivos. Los que están aquí son los factores productivos, los que hace un momento nosotros vimos acá. Perdón, a ver, acá. La naturaleza, el trabajo, el capital, y también está el Estado y la misma empresa. Hace un momento te expliqué por qué el Estado, ¿no? Y también te expliqué acerca de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se sienten con esa potestad, ¿no? Con ese derecho de poder exigirle parte de los ingresos que la empresa va a tener. Y nosotros podemos decir que la empresa es la encargada de hacer la repartición. ¿Ya? O sea que aquí sabemos con seguridad quién es el que se encarga de hacer la distribución o la repartición de los ingresos. Entonces, la naturaleza que nos rodea y la que explotamos, al explotarla recibe un daño. No creas que cuando hacen minería y de repente se vienen abajo todo un cerro, ¿no? O todo de repente pues una porción de una montaña, la naturaleza no queda dañada. Por supuesto que queda dañada, pero es necesario hacer eso para que el hombre tenga recursos que pueda combinar y pueda transformarlo en bienes. Sin embargo, debe haber una compensación, o sea, debe haber una recompensa al daño que se le está haciendo a la naturaleza. Y esa recompensa se le llama alquiler. Se alquila, se renta, ¿no? O se paga un arrendamiento por los recursos que se están extrayendo de la naturaleza. Uno se preguntará, ¿y a quién se le paga? Bueno, se le paga al Estado, en particular al Estado. El Estado es el que recibe eso. Ah, ya, ya, ya. Entonces el Estado administra, permite, ¿no? Da consentimiento para la extracción de recursos naturales. Sí. Por ejemplo, si una empresa está dedicada a la industria del mueble y lo que necesita es madera, entonces pedirá el permiso o la licencia, se tramitará sus licencias para poder hacer deforestación. O sea, poder cortar los árboles, refinar los árboles y luego convertirlos en madera, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de las empresas ligadas a la extracción de petróleo, entonces el Estado les dará esa capacidad de poder, ¿no? Extraer con los permisos o con las medidas que se consideren el recurso petróleo, ¿no? Y se pagará una renta o un alquiler por precisamente tener ese derecho. Igual es en el tema del trabajo. El trabajador también participó, entonces se siente con el derecho por el esfuerzo que ha puesto en los tiempos de producción de este caso, un producto. ¿Qué pide de recompensa? ¿Qué pide el trabajador a cambio del tiempo que está invirtiendo dentro de las empresas? Seguro que me van a decir sueldo, me van a decir honorario, me van a decir de repente monumento, etcétera, etcétera. Pero podemos resumir esto. ¿Qué cosa es lo que pide, no? El trabajador pide, pues, salarios. El trabajador pide salarios, que son las fuentes de ingresos y que les permite, pues, precisamente, ¿no? Y tenemos al capital con repartición de intereses. A cada capital o a aquellos que han aportado capital, se les paga los intereses. A la empresa le corresponden las ganancias y el Estado es el que recibe los tributos, en particular los impuestos. ¿Quién se encarga de hacer esta distribución, les dije? La ¿Quién era el empresa. que hacía esto? La empresa, muy bien, ¿no? Es una pregunta que a veces suele venir en los exámenes, ¿no? Te preguntan, ¿quién es el encargado de hacer la repartición, ¿no? De la riqueza? Entonces uno plantea, pues, ¿no? La empresa, ¿correcto? Muy bien. Vamos al tema de, ¿no? Ya prácticamente estamos avanzando, casi acabando incluso. Vamos al tema del consumo. El consumo es muy importante porque gracias al consumo como actividad nos permite, pues, satisfacer nuestras necesidades.
El consumo es el momento en el cual las personas, ¿no? Las personas, y me refiero pues a las familias, ¿no? Usan aquellos recursos que han accedido en los mercados, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de que hace frío y me compré una casaca para satisfacer mi necesidad de abrigarme, entonces el consumo será al momento en el cual yo me ponga esa casaca. Pero eso no significa que no involucre la adquisición de la casaca. Por supuesto que la involucra, porque para colocarme una casaca primero tengo que adquirirla. El consumo se inicia con el gasto que realizan las familias. ¿Dónde se realiza ese gasto? Este se realiza dentro de los mercados. O sea que el consumo empieza con el gasto y es parte de los ingresos que se están destinando precisamente a la adquisición de bienes y servicios que pueden ser usados en la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Entendido? Entonces, consumo, me dicen, es aquella actividad económica en la cual se justifica el gasto de los agentes en utilizar el producto social. El producto social son los bienes y los servicios, pero se le llama producto social porque es el resultado de las relaciones sociales, de las interacciones entre los miembros, para satisfacer tanto las necesidades de la producción como las necesidades personales de los individuos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la función del consumo. ¿Y de qué depende el consumo fundamentalmente o primordialmente? Depende de los ingresos. Claro, una persona que lleva más dinero al mercado puede gastar más. Y yo te dije que el consumo se inicia con el gasto. Entonces, si una persona lleva más dinero al mercado y puede gastar más, entonces puede circular más, ¿no? O sea, existe esa relación directa entre el nivel de lo que uno lleva, que es el ingreso, y el nivel de consumo. ¿Qué pasa si una persona lleva poco ingreso al mercado? Entonces realizará poco gasto, y poco gasto involucra poco consumo. Entonces puedo llegar a una conclusión, que el consumo está en función directa con quién. Hay una relación directa con quién. ¿Mm? ¿Con quién será esa relación directa? A ver, a mayor consumo o a mayor qué, mayor consumo. Chicos, a ver, a mayor ingreso, ¿no? Mayor consumo, ¿correcto? O sea, si mi ingreso aumenta, entonces mi nivel de consumo también, ¿correcto? Mi nivel de consumo va a aumentar a medida que los ingresos vayan aumentando. Y mi nivel de consumo va a disminuir siempre y cuando ¿no? Mi nivel de ingreso también disminuya. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien ahí? Chicos, ¿vamos bien? Ya me votó, creo. No, no escucho. Sí, ¿Sí? profesor. Sí, perfecto, entonces, ¿no? Muy bien. Quedé. Ahora, a medida que el nivel de ingreso va aumentando y el consumo también va aumentando, también existe la aparición o se va a determinar con mayor énfasis, va a haber una mayor participación de los niveles de ahorro. Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso de 1.000 soles, ¿no? Entonces, esa persona para todo un mes, los 1.000 soles tiene que pues planificar, tiene que proyectar, ¿no? Eh, tiene que preparar una estrategia para poder hacer, ¿no? Para lograr satisfacer todas sus necesidades. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, a medida que una persona va ganando más dinero, entonces la proporción de esos ingresos destinados a satisfacer necesidades primarias y secundarias, cosa que ya tú conoces, ¿no? Va a ir aumentando, pero a la par va a ir también apareciendo la posibilidad de no consumir. Y no consumir es no gastar. Entonces yo no gasto ya en el mercado. Cuando ya no consumo, que no gasto, entonces yo voy a decir que estoy destinando eso para el futuro. ¿Cómo se llama a la parte del ingreso que uno no gasta? Porque pretende disponerlo para el futuro.
¿Qué nombre recibe? Cuando uno no gasta, ¿no? Cuando uno no gasta, pregunta, y lo dispone para el futuro, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama ahorro, ¿correcto? Cuando una persona no gasta y su gasto lo determina para el futuro, entonces el gasto no usado en el presente recibe el nombre de ahorro. ¿Eso qué significa? Que a medida que los ingresos aumenten, el nivel de consumo también, pero a la par vamos a ver la aparición, vamos a tomar, ¿no?, en consideración el término del ahorro, o sea que vamos a notar que hay ahorro, ¿ya? Y el ahorro es parte del consumo que se ha dejado, ¿no?, de hacer. Es parte del ingreso que no se ha consumido, parte del ingreso que tiene otro plan, ¿ya? Muy bien. Ahí nosotros hablamos de algunos tipos de consumo y tenemos el consumo privado, el consumo hecho por las familias, por las empresas, instituciones que no están ligadas al Estado, y tenemos el consumo público, que es el consumo de todas las instituciones del Estado. El Estado no puede consumir solo por el hecho, ¿no?, de gastar, sino que el Estado tiene que valorar la situación de las diferentes partes de nuestro país. Por lo tanto, ¿no?, el consumo público depende fundamentalmente de la planificación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos del consumo. Aquí está. Por ejemplo, esto que está aquí son formas de clasificar al consumo. Tenemos el consumo humano, tenemos el consumo industrial y tenemos el consumo improductivo. El consumo humano es el consumo que las personas realizan para poder estar vivas, para poder sentirse bien, ¿no? O sea, para estar satisfechas. Aportan en nuestra vida. Por ejemplo, los alimentos, la salud, la educación, ¿no?, el transporte, todo ello es un consumo humano, forma parte de nuestro gasto, se activa con nuestro ingreso, ¿no? Y nos favorece porque nos hace, pues, estar bien, nos hace sentirnos bien. Ahora, el consumo industrial es el consumo que realizan las empresas. Pero ¿por qué una empresa va a consumir? Si no dice el profesor que la empresa quiere vender, pero para que la empresa pueda vender, primero tiene que producir, y para que pueda producir, tiene que obtener elementos que va a combinar, que va a transformar y que luego va a vender. Entonces, profesor, la adquisición de materia prima, la contratación de personal, la adquisición de maquinarias, préstamos y otros más, ¿se le podría llamar consumo industrial? Sí, porque está encaminado a la satisfacción de las necesidades de la empresa. ¿Y cuál es la necesidad de la empresa? Producir. ¿Para qué? Para ganar, o sea, para vender y ganar. Ah, entonces ese consumo se le llama industrial. Y por otro lado tenemos el consumo improductivo. Si el consumo productivo te favorece, ¿qué pasará con el consumo improductivo? No venden ni No, ganan. claro, no te genera ningún beneficio, ¿no? No te favorece, sino te desfavorece. Por ejemplo, el consumo del alcohol está ahí. Pregunta, ¿el alcohol es, para qué es útil cuando ingresa al cuerpo? ¿Cuál es la utilidad del alcohol? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe para qué es útil el alcohol? Les cuento, el alcohol no es útil para nada. No tiene utilidad dentro del cuerpo. Sin embargo, lo consumimos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere celebrar un cumpleaños o algún tipo de reunión, ¿no?, social, entonces se suelen a veces servir tragos, se suelen servir a veces alcohol, pero el alcohol que se consume no tiene ningún uso, ¿no? Más allá de repente de que uno pueda, pues, experimentar ciertos cambios, ¿no?, mentales, o ciertas formas, ¿no?, de las relaciones con otras personas, no hay una mejora en nuestro organismo, no hay una mejora en la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, por lo tanto, se considera como un consumo improductivo. ¿Ah? Muy bien. Por último, tendríamos el proceso de inversión, ¿no? La inversión es la etapa en la cual las empresas, ¿no?, los que habían decidido producir, gestionan o planifican o realizan, pues, una estrategia para poder mejorar esas condiciones de producción. Es decir, en la inversión se toman decisiones. Se toman decisiones fundamentalmente por el tema de
¿no? ¿Qué es lo que se va a producir, ¿no? ¿Qué es lo que se va a adquirir, ¿no? ¿Qué ganancias se pretenden obtener? Entonces, todo eso conlleva al acto de la inversión. Cuando las empresas invierten dentro de sí, los procesos productivos aumentan. Y si aumenta el proceso productivo, entonces, bueno, pues se aumenta también el consumo de elementos como la materia prima y la mano de obra. Y si aumenta el consumo de mano de obra, significa que más gente está empleada, o sea, más gente tiene ingresos. Y eso hace que las personas puedan gastar más dinero en los mercados. Ah, o sea que la inversión tiene un efecto. Claro, tiene un efecto en las otras actividades económicas. Y la inversión tiene un efecto positivo por lo general, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Entonces, el inversionista, que es el que toma la decisión de invertir y mejorar su nivel de producción, evalúa su decisión y toma su decisión basado en la esperanza o basado en la noción de poder ganar, porque para él es esa la meta, no poder ganar. Entonces, por debajo dice, en otras palabras, la inversión es la aplicación de los bienes, ¿no? De bienes a la producción, ¿no? A la producción de una ganancia futura en lugar de un consumo inmediato, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos a la dirigida, ¿no? A ver, para poder complementar esto, ¿no? Ahí está. Vale, sí, chicos. Ya, para poder complementar esto, vamos a participar de un video corto, no es muy largo. A ver, preguntas, chicos, con referente a lo que hemos visto. ¿No? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de escuchar o acabamos ¿no? de aprender? Ya está. A ver, entonces yo empiezo con las preguntas. Si ustedes no quieren preguntar, yo empiezo con las preguntas. A ver, empezamos con los que no tienen cámara. ¿Ah? Estoy con nivel 3, ¿no? Nivel 3. Muy bien, empiezo con los que no tienen cámara y participa Quispe Casaguamán. Chicos, participen, ¿ah? Porque ustedes deben recordar que el examen mensual ya fue, o sea, ya pasó. Así que todo lo que tú hagas ahorita, estamos empezando de cero nuevamente, participaciones. Todo lo que tú hagas ahorita, ¿correcto? Va a tener repercusión, pues, a de repente una semana o 2 semanas, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan una participación dentro, por lo menos una participación dentro del plazo. Y cuando digo participación me refiero pues que sea un aporte. ¿Qué es para casa Guamaya? ¿Te di tiempo? ¿Me puedes responder? Ok, ¿qué es para casa Guamán? No está. No, no está. Vamos a llamar a Gutiérrez Malqui, Kiara. ¿Sí? Muchachos, Gutiérrez, Kiara. ¿Tampoco? A ver. Tampoco está Gutiérrez, Kiara, no puedo creerlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uno más, a ver, tengo la esperanza todavía, no está. A ver. Mm, Bendezú Sebastián. Las preguntas van a ser fáciles, solamente lo que me preocupa es que no quieren, o no están, o no quieren participar. Bendezú Sebastián a la 1, Bendezú Sebastián a las 2 y Bendezú Sebastián a las 3. Tampoco está. Vamos a preguntar entonces a los que están con cámara. A ver, Camargo, Jeremías Camargo. Sí, profesor. Ya, Jeremías. El proceso económico es un conjunto de actividades económicas. Mencióname las etapas, por favor.
La producción, Ya está, sigue. La producción, ¿qué más? el traslado, ¿cómo ¿Qué? ¿Cómo? Por favor, circulación, ya, producción, circulación, distribución, ya, consumo y e inversión, ¿no? E inversión. Ya, está perfecto. Déjame escamarlo entonces, ¿no? A ver, Ramos Fernández, Xiomara. A ver, la señorita, a ver. Ramos Fernández. A ver, ¿qué pasó? Sí, profesor Ramos Fernández, señorita, ¿no puede encender su micrófono? Usted tiene micrófono, ¿por qué no lo enciende? Xiomara, mencióname el objetivo o qué se persigue con la producción y qué se persigue con el consumo. O sea, ¿qué esperamos lograr en cualquiera de estos, tanto en uno como en otro? profesor, las preguntas de nuestro libro es diferente a lo que está mostrando el profesor. Las preguntas que tienen ahí ustedes, nivel 3. A ver. Voy a cotejar eso ahorita, ¿ya? Dice, es la etapa más importante del proceso económico, que esas no son las de su libro. Profesor, estas son, a ver si me mira, estas son, acá. A ver si lo ves bien. Estas son las primeras, se logra ver. Ah, esta es la primera. Dice, la inversión, ¿no? A ver, un momentito. Me llama un poquito la atención. Claro. La primera dice la inversión es un componente de la producción y si existe desencadena una serie. A ver. Mm, ya las entendía. ¿Dónde está? Sí, ¿Sí? ese es. Sí, ese es, profesor. Ya entendía. Ah, me confundió de presentación. O sea, la presentación es la misma, el tema va por las dirigidas, ya las dirigidas es este problema. Ya, dice, la inversión es un componente, ¿no? Ya, pero para poder hacer esto, antes de pasar, les voy a compartir un video, ¿dónde está? Ya, atentos entonces, muchachos. Miren, estoy llamando a algunas personas, ¿ya? Y me doy con la sorpresa de que no están contestando o no están. Así de simple. Entonces, voy a conversar con la profesora para ver este asunto, ¿ya? Y se los digo a todos porque no es posible que, bueno, pues ustedes estén ausentes, con las cámaras apagadas, micrófonos cerrados, tienen el equipo, no lo usan. Entonces, prácticamente me están obligando, ya esto yo lo voy a hacer con cuarto año de secundaria, así que también lo voy a hacer con nivel 3 y si veo que nivel 5, nivel 4 también lo haré con nivel 4. Voy a quedar con sus papás para hacer una pequeña reunión, minutos nada más, será 10 como máximo, para poder hablar con ellos sobre el uso de los dispositivos.
¿no? Y que me ayuden bastante a controlar esto porque lo estoy viendo que no se está escapando ya, ¿no? Ya algunos sí, y obviamente las disculpas porque reciben una llamada de atención que no merecen, pero hay dentro del grupo muchos que tienen el equipo y no lo encienden, o no están. Y la verdad es que eso tengo que conversarlo seriamente con los papás. Si no, no vamos a avanzar, ¿no? Si no, bueno, pues las clases van a ser eh, deficientes, ¿ya? No van a tener el resultado esperado. ¿Ya, muchachos? Entonces hay que, por favor, buscar eso. De todas maneras, voy a conversar con la profesora para poder dar un tiempo con, ¿no? En este caso, pues para ver lo de lo de los dispositivos. A ver, estoy compartiendo con ustedes. ¿Se logra apreciar? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. A ver, ¿se escucha? Hola muchachos, ¿Sí? ¿Se logra escuchar? Sí, profesor. Se escucha, Sí, profesor. Ya, atentos por favor, ¿ah? bienvenidos al curso de Economía. Hoy vamos a hablar con respecto al proceso económico. Vamos a empezar la clase con la interrogante que dice ¿qué es el proceso económico? El proceso económico viene a ser el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre de forma continua y permanente para generar medios. Las actividades económicas que mencionamos en esta definición vendría a ser la agricultura, puede ser la ganadería, la pesca, la minería. Y cuando hablamos de medios estamos hablando de los bienes y servicios. Los bienes vienen a ser todo material u objeto de forma tangible que es utilizado por el hombre. Y los servicios, que son intangibles, vienen a ser las actividades que realizan ciertas personas para otras personas. Ambos son necesarios para satisfacer las necesidades. Ahora, dentro del proceso económico tenemos las fases. ¿Qué quiere decir? Que dentro del proceso económico ciertas actividades económicas se van a combinar para transformar los recursos en productos. A estas actividades se han agrupado en 5 fases, que son las siguientes. Tenemos en este caso la producción, la circulación, la distribución, el consumo y finalmente la inversión. Vamos con la primera fase, que es la producción. La producción, en esta fase las empresas se van a encargar de generar los bienes y servicios. Y es aquí donde se van a combinar ciertos factores llamados los factores de producción, que se han agrupado en 2, los clásicos y los modernos. Dentro de los factores clásicos tenemos a 3 factores de producción, que es la naturaleza, que su símbolo es N, también llamado factor tierra, cuyas características es pasivo, condicionante y originario. Pasivo porque el proceso de adquirir materias primas es lento y gradual. Condicionante porque le brinda al hombre los recursos necesarios. Y originario porque son preexistentes al hombre. Quiere decir que el hombre no los creó. Luego pasamos al factor trabajo, que se representa con la letra T, cuyas características vienen a ser activo, determinante y originario. Activo porque permite al hombre adquirir, pues, a través de su fuerza de trabajo los recursos necesarios. Determina la condición del hombre, y es originario porque proviene de la palabra esclavitud. El capital, en este caso el capital es físico. El capital vendría a ser auxiliar y derivado. Auxiliar porque ayuda al hombre, y derivado porque luego del proceso de producción se va a obtener una retribución, ¿no? Un salario, por ejemplo. Luego tenemos en los factores modernos la empresa, que se representa con la letra E, que en este caso la característica que tiene es organizador, porque organiza a los factores de producción que participan en el proceso económico. Luego tenemos el factor Estado, que se representa con la letra G de gobierno, cuyas características vendrían a ser regulador y estabilizador. Bueno, el Estado
como entidad es regulador porque va a regular el volumen de producción de las empresas, ¿no? A la vez también va a hacer contratos con ellos a través de las franquicias y de las concesiones. Y es estabilizador porque estabiliza la economía, ¿no? El Estado se encarga de regular la economía cuando entramos en, digamos, en recesión o inflación. Luego tenemos la segunda fase, que es la circulación. En esta fase, luego que las empresas produzcan los bienes finales, van a ser trasladados hacia los mercados para que sean intercambiados con relación a las familias. Ahora, miren, la empresa fabrica bienes y servicios que lo van a mandar al mercado de bienes y servicios. Las familias van al mercado para adquirir esos bienes y servicios, pero a la vez también las familias, como dueñas de factores de producción, van al segundo mercado llamado mercado de factores de producción, y las empresas que necesitan de esos factores también acuden a este mercado para producir bienes. Luego tenemos la distribución. Luego de que se haya culminado el proceso económico, la riqueza que se ha adquirido se va a repartir entre los factores que han participado en el proceso de producción. Ya sabemos los 5 factores de producción. La naturaleza recibe como retribución la renta o arrendamiento. El factor trabajo recibe como retribución sueldos y salarios. El factor capital recibe como retribución el interés o rédito. La empresa recibe como retribución ganancias o beneficios. Y finalmente, Una pregunta. ¿Qué es lo que recibe el trabajo, dice? Sueldos y Sueldos y salarios. Son los salarios. salarios. Les explico. Lo general es salario. O sea, todo ingreso, todo, todo, toda renta que pueda recibir, ¿no? O pago, recompensa que pueda recibir el trabajador, va a ser salario. Y el salario se va a dividir a su vez, ¿no? Va a haber especies. Uno de ellos son los sueldos. Normalmente suelen confundirlo. O sea, hay una creencia de que el sueldo y el salario son iguales, pero no son. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que el salario es lo general y el sueldo es un tipo, ¿no? Es una clase especial. el Estado recibe como retribución los tributos o impuestos. Igual acá, ¿no? En el caso de los tributos o impuestos, por ejemplo, lo general son tributos. El Estado lo que percibe de las actividades económicas que realizan todos los agentes económicos, y ya te expliqué los agentes económicos, es que paguen tributos. Sin embargo, bueno, pues obviamente los más categóricos, los más importantes, ¿no? Los que son fuente de ingreso fundamental para el Estado son los impuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar de impuestos, podemos hablar de tasas, contribuciones, derechos, licencias, pero el más importante de todos ellos, por la carga contributiva que se puede ostentar, que se puede reunir, es el tema de los impuestos, ¿ya? Muy parecido a lo que era el salario y sueldo. Salario es el genérico, el sueldo es específico. El tributo es genérico y el impuesto es específico. Continuando con el tema, en la fase 4 tenemos el consumo. El consumo vendría a ser la utilidad que se le da a los bienes y servicios por parte de las familias. O sea, que tú consumes un bien para satisfacer tu necesidad, ya eso se le llama consumo. Pero el consumo está en relación al ingreso. Quiere decir que a mayor ingreso y menor es tu consumo, pues surge el ahorro. Por lo tanto, el ingreso es igual al consumo más ahorro. Como última fase tenemos lo que es la inversión, que vendría a ser un nuevo financiamiento, ¿no? El financiamiento para un nuevo proceso económico, eso es a través del ahorro, y esto es en base a la adquisición de los bienes de capital. Los bienes de capital son necesarios para aumentar la productividad de una empresa.
En este caso tenemos las maquinarias, tenemos las famosas herramientas y lo más importante, ¿no? Los insumos. También puede ser la mano de obra, ¿no? Aumentarlo en la mano, los recursos humanos. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado. Nos vemos en el... Bien, como ustedes pueden haber escuchado, es prácticamente no lo que hemos conversado en clase. Tenemos ahí a la pregunta, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ya está, me dicen, pregunta 1 de la dirigida. La inversión es un componente de la producción y si existe, desencadena una serie de beneficios para la sociedad. O sea, la inversión de por sí mejora las condiciones de producción. Dependiendo del monto, su efecto puede ser a corto o a largo plazo. En este sentido, cuando el inversionista destina dinero para un proyecto, ¿qué cosa es lo que busca aumentar? ¿Qué es lo que quiere el inversionista al momento de colocar su inversión? La ganancia. La ganancia. La ganancia es lo que persigue, ¿no? Las inversiones tienen esa mira. O sea, si yo invierto es porque pretendo tener una ganancia, ¿no? O sea, eso es lo que estoy buscando. Ya sea que se dé a corto, inmediatamente, a mediano, de repente, pues, tiempo promedio, o a largo plazo, ya destinándolo, ¿no? A futuro, ¿no? Ya mucho más lejano. El fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, para lograr ese objetivo se necesita recurrir a los bienes, y como no se encuentran a mano, se requiere buscarlos o transformarlos. Esta idea se refiere a qué alternativa. La producción. A la producción, muy bien, muy bien. El orden correcto de las fases del proceso económico, ¿cuáles serían? Según lo que les he mencionado, ¿no? Ustedes escucharon también de mi parte que no es que existe una ley o una investigación o un resultado conciso sobre las etapas del proceso, ¿no? Es más, hoy en día incluso algunos asumen que hay una sexta etapa, otros mencionan que solamente hay 4, ¿no? Sin embargo, por una lógica, por un hecho razonable, se entiende que hay una serie de secuencia, ¿no? Innata. Por ejemplo, yo no podría consumir un producto, usar un producto que no se ha producido. O sea, no tendría lógica, no podría satisfacer una necesidad, ¿no? Si no tengo un producto, ya sea un bien o un servicio, ¿no? No puedo de repente alcanzar la satisfacción y luego producir. No. Entonces, hay un orden tácito propio del proceso económico. ¿Cuál de las alternativas sería ese orden tácito? La C. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Muy bien. A través de la etapa del proceso económico, ¿a través de qué etapa del proceso económico se ve incrementada el capital de una empresa? Como una La panadería, ¿no? inversión. En la inversión, ¿no? Una panadería, por ejemplo, que le esté vendiendo mucho y que de repente, bueno, pues otras manzanas, otras personas vengan a comprar, entonces entendería pues que hay que comprar más horno, hay que comprar de repente, ¿no? Una batidora industrial y tantas cosas más. Ah, se invierte sobre ello. Muy bien, muy buena respuesta. Son una serie de hechos económicos que constituyen la actividad económica. Oye, está fácil. ¿Cuál es? Proceso económico. Proceso económico. Muy bien. La o el dice, consiste en el traslado de los bienes. Y la, espacio, es la etapa donde se retribuye a cada factor productivo. Entonces te dicen trasladar de un lugar a otro para poder intercambiar. Y lo segundo me dicen es la etapa donde, bueno, voy a pagar, ¿no? Donde voy a pagarle a cada quien lo que le corresponde. La respuesta sería la letra. C. Muy Circulación. bien, las letras C, muy bien, buen grupo. Miren, eso es satisfactorio. Es satisfactorio. O sea, me hace sentir que se ha aprendido en la clase. Pero debemos hacerlo más satisfactorio todavía con los equipos, ¿no? O sea, es necesario. La parte del ingreso que no se utiliza para el consumo se denomina lo que tú guardas. No gastas hoy, Ahorro, vas a ¿no? gastar. Ahorro. Claro, ahorro, muy bien, eso es Ahorro. ahorro. Dice, en noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el presupuesto público de 2020. Por otro lado, en el mercado laboral se observa que Rosa trabaja todos los días para sacar adelante a sus hijos, mientras que Martín es el gerente general de una institución privada encargada de la producción de calzado en Trujillo. Si consideramos según los enunciados, ¿cuál sería pues el rol de cada uno de ellos en la economía? O sea, como agentes. Te está pidiendo identificar los agentes económicos, ¿no? Los roles. Entonces, primero hablaron del ministerio. ¿Ministerio de dónde pertenece? Al Estado. Por lo tanto, estaría Estado primero. Luego hablan de Rosa. ¿Rosa qué dice? Rosa trabaja. Ah, Rosa es parte de la familia, ¿sí o no?
Y por último te hablan de quién? De Martín, ¿no? Que es gerente general de una empresa. Ah, ya, entonces empresa. La B, Sería profesor. la B, muy bien. Sandra, luego de analizar las etapas del proceso económico, puede afirmar que teóricamente la fase de la actividad económica que antecede, o sea, está antes de la distribución, sería ¿cuál? Circulación. Circulación, ¿no? Circulación. Muy bien. Por último, los diferentes mercados se forman a partir de la interacción entre compradores y vendedores, ¿no? Entre los que compran y los que venden. Señale cómo se denomina la fase que precisamente resume esta interacción. Consumo. Muy, ¿consumo? Consumo, profesor. A ver, dice que permite conectar a los consumidores y los vendedores. Circulación. Circulación. Circulación, ¿no? La circulación. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, entonces lo que nos quedaría en este momento es pasar a dónde? Al temático. Al temático. No sé si habrá alguna pregunta. Creo que no, profesor. Ya está, todo claro. Muy bien, entonces nos vamos al temático, ¿les parece? Nivel 3, el temático ya está habilitado. Pueden ingresar, por favor, ingresen en este momento. Cualquier dificultad, yo les puedo ayudar, pero siempre y cuando ustedes, pues, obviamente puedan ingresar, ¿no? Ok. Chicos, so- chicos, un momentito me voy a ir a servir un poquito de agua, ¿ya? O sea, demoraré pues un minuto. Así que vayan avanzando y cualquier cosa, cuando regrese me hacen saber, ¿ya? Un momentito, por favor. Pero, y el resto, muchachos, por favor, ¿ya? Tenemos, como les digo, hay, dentro de los asistentes todavía no han logrado ingresar, ¿no? Por favor. A ver, ¿quién me envió a su temático? Mendezú, ¿no? Mendezú creo que más ha escrito. Camargo. A ver, un momentito, Camargo, Camargo. Estoy faltando uno. Ah, Jeremías, Camargo. Sí, Jeremías. Perfecto.
Chávez, José. Chávez, Sí, profe. ¿terminaste tu evaluación, hijo? Todavía no, profe. Ah, ya, perdón. Ya, sí, sigue tomando entonces. No, lo que pasa es que a veces se los comento porque como la plataforma demora entre 1 minuto y un poquito más en actualizarse, pues a veces me salen las notas de muy bajas. Entonces yo puedo pensar que es porque ya enviaron y algo les pasó, entonces por eso les llamo. Pero si me dicen que no han terminado, entonces en buena hora. Continúan. Profesor, ya terminó. Sí, eso es lo que estoy viendo varios días que están entregando. A ver, Nicole, ¿cómo es tu caso, ah? No te veo Sí, dentro de... profesor, lo que pasa es que en este momento estoy esperando a que mi internet esté bien porque últimamente ha habido muchos problemas de internet, no solo por mi zona. Ya, ok, ok. Ya, también está Ramírez Rodríguez. Bueno, el temático va a estar habilitado todavía un par de horas, pero hay que tratar de en ese lapso. Ramírez Rodríguez, Alca Atúncar. Estamos quedando en la actividad, ¿ya? Nos estamos quedando en la actividad, muchachos. Que tengan un buen día, ¿ya? Que les vaya bien en sus demás clases. Gracias, profesora. Gracias por su apoyo. Nos vemos a las Ya, profesor, 11. cuídese, profesor. Cuídense ustedes también. Profesora, Ya, 11:30 profesor. con nivel 4. Chao, chicos. Cuídense. Permiso.